buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero pedirles que por favor vayan conmigo a la Escritura, al libro de los Efesios, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Efesios 1, del versículo 3 hasta el versículo 14, y esta mañana nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de los Efesios. Y aunque vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14, nosotros vamos a hacer un énfasis en esta mañana del versículo 11 y versículo 12. Pues la palabra del Señor dice de esta manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, nuestra exposición de esta mañana, hermanos, va a ser muy teológica. Nosotros vamos a tratar la doctrina de la predestinación y con la ayuda del Señor vamos a procurar también haciendo una aplicación práctica a nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 11 y 12. La Escritura dice: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y una de las doctrinas que causa muchas polémicas entre los creyentes es la doctrina de la predestinación. Aunque el mensaje de Dios que nosotros recibimos por medio de esta epístola a los Efesios, podemos ver de que la forma de las palabras en que el apóstol Pablo está tratando esta doctrina de la predestinación y de la elección, vemos que es en forma de una doxología. Una doxología es una alabanza a Dios. Nosotros vemos acá que Pablo da gracias a Dios por ella. Sin embargo, para muchos creyentes esta es una doctrina que se procura evitar para no llegar a controversias. Fíjense cómo comienza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza pues haciendo bendiciones para Dios. Pablo bendice a Dios y en el versículo 4 habla de la doctrina de la elección y en el versículo 11 habla de la doctrina de la predestinación. La predestinación en un sentido más amplio puede definirse de una manera unánime como lo siguiente, y cito: el propósito o decreto inalterable, inmutable, eterno y soberano, por medio del cual Dios ordena todas las cosas que deben suceder en el tiempo, de tal manera que nada, absolutamente nada, ocurre por fortuna, por casualidad
o por el azar. Eso podríamos nosotros definir como la doctrina de la predestinación en un sentido bastante amplio. Todas las cosas han sido predestinadas por Dios. Y la providencia de Dios es la que hace la ejecución de ese plan que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que los cristianos estamos de acuerdo con esto, y esta definición pone a Dios como soberano de su creación. Nosotros podemos hacernos algunas preguntas. ¿Pueden caer 2 palomitas al suelo por casualidad? ¿Podríamos pensar nosotros eso? ¿Pueden caer 2 pichones al piso por casualidad, por azar, por fortuna? ¿Suceden los terremotos por causa de la madre naturaleza, como lo explican muchas veces las personas que narran las noticias? Y dicen de que la madre naturaleza ha azotado Indonesia, la madre naturaleza ha azotado Japón, la madre naturaleza ha azotado tal país y tal otro país. ¿Podemos nosotros concebir la idea de la madre naturaleza y de que simplemente la creación de Dios funciona por sí misma, separado del propósito de Dios, separado del decreto de Dios? Hermanos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes podría decir de que esas cosas pueden suceder por casualidad. Y más bien nosotros diríamos de que no, de que Dios es soberano y de que todas esas cosas suceden por causa del propósito de Dios, por causa de la predestinación. Dios está en control de estas cosas y Dios aún está en control de los animales. Eso es lo que nosotros podemos decir. Cuando hablamos de que Dios es soberano, absolutamente ninguna persona que ha hecho una profesión de fe puede negar eso. Nadie va a decir, no, Dios no es soberano. Preguntémosle a cualquier cristiano. La diferencia va a llegar cuando nosotros comenzamos a tratar el tema de la salvación. Ellos están de acuerdo con nosotros cuando dicen, sí, Dios es soberano sobre los animales, Dios es soberano sobre las lluvias, sobre los terremotos. Pero ¿es Dios soberano en la salvación? ¿O es que la salvación ocurre por casualidad? ¿O es que la salvación está fuera del control de Dios? ¿O es que la salvación está fuera de la soberanía de Dios? ¿O es que la salvación está fuera del plan de Dios? ¿Qué nos pasa pues cuando hablamos de la salvación de un pecador? Y esto hace que nosotros podamos plantearnos muchas preguntas, hermanos. Y si tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios, yo creo que vamos a ir respondiendo una por una. ¿Son salvados los pecadores por pura casualidad? ¿O se salvan ellos mismos, quizás? El pecador se salva a ellos mismos. El pecador se encuentra fuera del control de Dios. ¿O son los pecadores salvados por la providencia de Dios, por el propósito de Dios, por el decreto de Dios? ¿Quién da el primer paso para la salvación de un pecador? ¿Lo da Dios? ¿Lo da el pecador? ¿Quién da el segundo paso en la salvación de un pecador? ¿Y el tercer paso quién lo da? ¿Cuándo sucede la salvación? ¿La salvación sucede antes de la fundación del mundo o la salvación sucede hoy? ¿Cómo es que Dios lleva a cabo sus propósitos? ¿Cómo es que Dios lleva a cabo sus planes? Son muchas las preguntas que se levantan cuando se habla especialmente de la soberanía de Dios en la salvación de las almas. Y yo creo que estas son preguntas justas que cada creyente debe de hacerse y debe de buscar la respuesta. ¿En dónde? En la palabra del Señor. Así como nuestros corazones saben de que Dios es soberano, nuestras mentes también deben de reconocer que Dios es soberano. Sabemos que no somos perfectos nosotros, ninguno de nosotros. Sabemos que nuestra inteligencia para comprender las Escrituras no es completa. La sabiduría de Dios es infinita, mientras que la sabiduría de nosotros es pequeña. El conocimiento de Dios es inmenso, mientras que el conocimiento de nosotros es pequeño, pero Dios ha dejado testimonio por medio de su palabra escrita. Y todas estas preguntas que hemos hecho nosotros acerca de la salvación de Dios, de la predestinación, se encuentran aquí mismo, en la palabra del Señor.
Y para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios, debemos de aproximarnos a la Escritura sin tener prejuicios en nuestros corazones, sin tener ideas preconcebidas en nuestros corazones, dejando de lado todos los pensamientos humanistas que podamos tener y llegar a la Biblia, a la palabra del Señor, rogándole a Dios que nos dé un vaciamiento de nuestras formas de pensar, para que sea Él quien llene por medio de su palabra nuestros pensamientos. Todos decimos que Dios tiene un plan desde la eternidad pasada. ¿Hay algún creyente que pueda decir que no? ¿Hay algún creyente que pudiera decir, no, Dios no tiene ningún plan? Dios simplemente es una persona que improvisó. ¿Por qué creó Dios los cielos y la tierra? ¿Por qué creó Dios a la humanidad? Todas esas respuestas nosotros las encontramos en las Escrituras. Y Dios definitivamente tenía un plan, tiene un plan. Y la Escritura sí lo enseña. Quizás la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿dónde nace, dónde se origina ese plan? ¿Se origina en el hombre o se origina en Dios? Algunas personas piensan que el plan de Dios es el resultado de su omnisciencia. Es decir, Dios ve al futuro, observa lo que el hombre hace con su libertad, con su libre albedrío, y Dios recopila toda esa información. Y después que Dios ha recopilado esa información, inspira a los profetas, inspira a los apóstoles para que escriban la palabra de Dios. ¿Será esa la forma en que el plan de Dios se lleva a cabo? ¿Podrá decir Dios, este es mi plan? ¿O es el plan de los hombres que Dios ha recogido en su impotencia? ¿Será así como nosotros estamos diciendo que la Biblia ha sido escrita sobre la base de lo que Dios ha visto en el futuro? ¿O será que la Biblia nos revela cuál es el plan de Dios, el plan soberano? Otras personas pensamos que el plan de Dios nace en la voluntad de Dios, nace en Él, en su corazón. Es decir, Dios determina los sucesos futuros, esa es la predestinación, y también Dios hace que las cosas sucedan para que su plan se lleve a cabo. Eso es la providencia de Dios. Y hace Él que se realice de una forma perfecta. Hay una gran diferencia entre estas dos posiciones, ¿verdad? Decir que Dios hace de su plan lo que los hombres hacen en su libertad, y decir que Dios tiene un plan que nace de su corazón. La primera pone al hombre como el soberano, quien hace conforme a su voluntad, y Dios pasivamente lo acepta. Mientras que la segunda posición pone a Dios como soberano y a las criaturas en una actitud pasiva. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál de estos dos planes se encuentra en la Escritura? ¿Es simplemente un observador Dios, como un mago que mira en su bola mágica para ver qué cosa es lo que va a suceder en el futuro? ¿O es Dios quien provoca las cosas? Tenemos que nosotros responder a esas preguntas, porque estamos hablando de la persona de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? Debemos responderlo, y dependiendo de esa respuesta, nosotros ya tenemos en nuestras mentes graficado quién es ese Dios, y quiénes somos nosotros, o qué es el hombre, qué es la criatura, qué es la creación. Estas dos posiciones que nosotros estamos hablando, de que Dios es soberano o el hombre es soberano, no se pueden mezclar, son opuestas. Una debe estar en lo correcto y la otra debe de estar equivocada. Hermanos, Dios hace que las cosas sucedan. Dios hace que las cosas sucedan. Sería para nosotros, yo pienso, el pecado más grande decir de que Dios envió a su Hijo a la cruz porque vio que los hombres lo iban a crucificar. ¿De qué Dios hablamos?
De un Dios que haya visto, no sé, en una bola, los hombres en su libertad van a matar a mi hijo, entonces voy a enviarlo a él. Y escribe el libro de Isaías, por ejemplo, los versículos o los capítulos 43 y 53. ¿Qué Dios es ese? No, hermanos, Dios hace que las cosas sucedan. No vamos a comprender cómo es que Él lo hace, pero es lo que la Escritura nos enseña. Y a lo que nosotros nos debe de importar es qué es lo que dice la Escritura. Y partiendo de lo que nosotros leemos y escuchamos la exposición, podemos terminar diciendo si es que esa exposición es bíblica o no es bíblica. Puede ser que hayan contradicciones, pueden ser que hayan cosas que no entendemos, aunque no hay contradicciones en la Biblia. Pueden parecer contradicciones, pero la Biblia no se contradice, sino simplemente hay cosas que nosotros no vamos a llegar a reconciliar en nuestras mentes. Pero Dios hace que las cosas sucedan. ¿Y será que esto resulta ofensivo para las personas porque limitaría la libertad de ellas? Dios hace que las cosas sucedan. ¿Y cuál es la evidencia bíblica de lo que decimos? Yo quisiera que abramos la escritura en Isaías 46. Isaías 46, versículos del 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11. Me van a disculpar, estoy muy mal de la garganta y pues he hecho un esfuerzo para venir a predicar en esta mañana. Y dice la Escritura: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Y aquí hay palabras que nos dicen que Dios hace que las cosas sucedan. Haré todo lo que quiero, dice el versículo 10. Y esa palabra, cuando dice haré todo lo que quiero, está descartando la participación humana. Aunque muchas veces los hombres somos secundarios, somos pasivos, pero está descartando de su propósito, de su plan, cualquier intervención humana. Y el versículo 11 termina diciendo: yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En Daniel también, libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Daniel 4, 34 y 35, dice la Escritura: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Todo lo que viene sucediendo, hermanos, desde la creación del mundo hasta nuestros días y hasta la consumación del mundo, Dios lo impulsa, Dios lo hace, Dios lo provoca. Está en su plan y en su providencia. Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer que su plan se ejecute. No solamente es un plan. Nosotros podemos hacernos planes, pero ¿cuántas veces podemos ejecutarlos? Podemos planear un viaje, pero sucede una enfermedad y no viajamos. Podemos planear tener más familia, pero si Dios no abre la matriz de la mujer, simplemente no hay familia. Podemos planear ir a nuestro trabajo y regresar en la noche para hacer cuanta cosa se nos ocurra. Pero es posible de que no regresemos a la casa en la noche. Nosotros como criaturas falibles hacemos planes, pero no tenemos la seguridad de que esos planes puedan ser llevados a cabo, de que esos planes se realicen. Pero con Dios no es así. Dios tiene un plan, no hay nadie quien detenga su mano, y ese plan se va a llevar a cabo sí o sí. ¿Ofende eso? ¿Ofende eso? ¿Ofende que Dios sea soberano? Otro pasaje también lo vemos nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 28. En Romanos 8, 28, pero yo voy a leer de la versión Biblia al día. Dice la Escritura: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Claro, en la versión que nosotros tenemos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿quién provoca, quién hace que todas esas cosas ayuden a bien a las personas que aman a Dios? Pues Dios mismo. De ahí es que tenemos nosotros esta traducción un poco diferente a Reina Valera 60, pero que nos explica quién es el que hace, quién es el que provoca que todas las cosas nos ayuden a bien. Y de este tema nosotros ya hemos hablado con anterioridad. Nosotros descansamos tranquilos porque Dios es poderoso, porque Dios ordena las cosas, porque Dios dispone todas las cosas para el bien de nosotros. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra paz, esa es la soberanía de Dios. Ese no solamente es el plan de Dios, sino es su providencia, su omnipotencia, llevando a cabo lo que Él en su corazón se ha propuesto. Y en Efesios 1:11, donde nosotros estamos meditando, dice la Escritura. Voy a leer de dos versiones. Voy a leer primero la versión Reina Valera 60. Dice la Escritura: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire cómo dice la versión castellana. Dice: en Él mismo hemos sido también agraciados con la herencia, predestinados según el previo decreto del que lo impulsa todo conforme a la decisión de su voluntad.
Quizás en esta versión castellana nosotros podemos ver los dos lados de la moneda del cual estamos hablando: la predestinación de todas las cosas, aún de la salvación, y de la providencia, que hemos dicho que es Dios ejecutando, llevando a cabo ese plan. Porque en esta versión castellana, así como también en Reina Valera 60, nos habla de la misma manera. Dice, según el previo decreto, dice esta versión, del que lo impulsa todo, conforme a la decisión de su voluntad. Claro, y acá nosotros encontramos que la Escritura dice conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, sin lugar a dudas, en este versículo que nosotros estamos meditando esta mañana, de la predestinación, estos pasajes hablan de un plan soberano, que pertenece a un Dios soberano, y que soberanamente este Dios hace que ese plan se cumpla. Todo lo que Dios ha predestinado que pase, pasará. Y todo lo que Dios no ha predestinado que pase, no pasará. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en Dios. Y pensando de esta manera debemos recordar ese versículo de Romanos 8:28 que hemos leído. Aún todas esas cosas que nos ayudan a bien, a quienes amamos al Señor, han sido predestinadas. ¿Cuándo han sido predestinadas? Después que hemos nacido nosotros, antes que hayamos nacido nosotros. No, la Biblia lo dice, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo, desde antes que algo existiera, cuando Dios no estaba solo, estaban las tres personas de la Trinidad en comunión uno con otro. Allí fue donde nace el plan de Dios. Este versículo que hemos leído en la palabra del Señor, este versículo 11, nos habla también de una herencia. En él asimismo tuvimos herencia, dice este versículo. Una herencia que es posible no por los méritos de los pecadores, sino por los méritos del Hijo amado de Dios. Y esta herencia tiene que ver con la vida eterna. Por eso es que nuestro pasaje no solamente nos habla de un propósito, no solamente nos habla de la predestinación, nos habla del plan de Dios, nos habla también acerca de que Dios está ejecutando o hace que se ejecute ese plan de una manera perfecta, sino que ahora encontramos de que este plan incluye ¿qué? La salvación. La palabra herencia es una palabra clave que nos dice, por ejemplo, en Efesios 5:5. Ahí también nosotros encontramos que está relacionado con la vida eterna, con la salvación. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene ¿qué? Herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Hebreos 9:15 también. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, cuando leemos nosotros en nuestro versículo, en él asimismo tuvimos herencia, habla de la salvación de los pecadores. Pero también nosotros vemos que no todos tienen esta herencia. ¿Será por casualidad que no todos tienen esta herencia? ¿Será porque algunas personas dicen, no, yo no quiero esta herencia, llévatela? ¿Será que nace del corazón del pecador la posibilidad de heredar, o será que nace del corazón de Dios, quien atrae a sí mismo al pecador y lo hace heredero de las bendiciones eternas? Esta herencia no la reciben todos, solamente la reciben algunos. En Juan 3:16 dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hermanos, según este versículo, ¿quién es el que no se pierde, mas tiene vida eterna? El que cree. El que cree. Pregunta, ¿y quién es el que cree? ¿Quién es el que cree? Porque esa es la clave para que nosotros podamos entender este versículo de aquí. ¿Quién es el que cree? En Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esos son los que creen. Y otra vez regresamos a la ordenación, regresamos al propósito de Dios, regresamos a la predestinación, unido con la salvación del pecador. Solamente van a creer los que estaban ordenados para vida eterna. La Biblia en lenguaje sencillo de ese mismo versículo de Hechos 13:48 dice: y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna, creyeron en Él. Todos. No dice algunos, todos. Y evidentemente todos los que Dios no había elegido para recibir vida eterna, no van a creer en Él. Esa es una lectura de manera negativa de la misma palabra de Dios. Este versículo es un estorbo para muchas personas que creen en Dios genuinamente, pero que su humanidad, su pensamiento humanista, egoísta, su pensamiento, podemos decir, antiescritural, los conduce a una posición de orgullo. Pero es que yo tengo que hacer algo. ¿Cómo es posible que Dios haga todo y yo no haga nada para mi salvación? No, eso es ofensivo para mí, que yo no voy a aportar nada, ni un 1%, ni un gran... Yo tengo que poner mi granito de arena, pero es que este versículo es un estorbo para ellos. Yo hace un tiempo atrás había visto un debate entre James White y otro predicador que me estaba acordando y que se me acaba de escapar de la mente, David Hunt. Él ya murió. Y cuando precisamente estaban tocando este punto mismo que nosotros tratamos ahora, ¿saben? Cuando hablaban de este versículo, Hechos 13:48, y de las implicaciones teológicas y las implicaciones prácticas de la salvación, ¿saben ustedes a quién citó Dave Hunt para sustentar que este versículo no decía lo que decía? Citó la traducción del Nuevo Mundo. ¿Ustedes saben lo que es la traducción del Nuevo Mundo? ¿Sí? Es la Biblia de los falsos testigos, hay que decir así, los falsos, porque los verdaderos testigos somos nosotros. Y los falsos testigos tienen también una falsa traducción de este versículo de Hechos 13:48. Ellos dicen de esta forma: al oír esto, los de las naciones empezaron a regocijarse y a glorificar la palabra de Jehová. Mira cómo dice: y todos los que estaban correctamente dispuestos para vida eterna se hicieron creyentes. La humanidad, el libre albedrío, la participación del hombre. Este versículo fue citado por Dave Hunt. Una vergüenza. Hermanos, ¿cómo es que un pastor bautista va a citar una Biblia falsa? No podemos decir una Biblia, una traducción falsa de la Biblia. Pero es que ese versículo está aquí. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, es Dios quien obra la predestinación para la herencia de la vida eterna, porque así dice nuestro pasaje en Efesios 1:11. Dice: en Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas. Por eso dice nuestro versículo, del que hace. Del que hace. Es decir, una persona está obrando en la predestinación, y esa persona, según nuestro versículo, es Dios mismo. Y yo quisiera traer, hermanos, un poco también
la palabra griega que ha sido traducida como hace. Es el vocablo energeo, de donde viene nuestra palabra energía. Y literalmente significa trabajar, significa hacer una tarea, significa estar activo, significa estar operante. Y todos esos calificativos de estar trabajando, estar haciendo una tarea, estar activo y estar operante no son para el pecador, sino son para Dios. Es Dios quien está activo, es Dios quien está haciendo la tarea, es Dios quien está operando. Por eso dice así nuestro pasaje: y aquel que es poderoso, y el que hace todas las cosas. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, precisamente en Efesios 3:20, utiliza la misma palabra energeo. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer. Ahí está nuestra palabra energeo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo esta mañana es que Dios predestina algunas almas para la herencia de la vida eterna. Eso es lo que vemos. Y actúa. Está activo Él en esta predestinación. Él lo hace. Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y sobre cuál base lo hace? Sobre la base de lo que el pecador muerto en delitos y pecados hace. O sea, ¿Dios hace lo que hace el pecador? ¿O Dios reacciona a lo que el pecador hace? No, eso no enseña este pasaje. O quizás sea que Dios responde sobre la base de los méritos del pecador, tampoco. Es la predestinación el segundo paso y la fe el primer paso, porque hay personas que creen eso, hermanos. Y es increíble cómo es que la palabra de Dios es torcida. Cierta vez yo estaba conversando con un pastor de una iglesia y tocamos el tema de la elección y la predestinación. Y yo le pregunté muy directamente: y usted dígame, ¿cuándo cree que se origina la predestinación? ¿Cuándo cree usted que se origina la elección del pecador para vida eterna, para la herencia? Y él decía: bueno, cuando el pecador cree, entonces inmediatamente es predestinado. Y ponía la fe antes que la predestinación, o la fe como la causa de la predestinación que Dios hacía, pero nuestro texto no dice eso. Nuestro texto no dice eso. Nosotros ya vimos que la fe será solamente de aquellos quienes fueron ordenados, preordenados para la vida eterna. O es decir, el texto nos enseña que primero es la predestinación y después es la fe. No es lo contrario. Nuestro versículo, hermanos, nos dice cuál es la base sobre la cual Dios obra la predestinación. Y otra vez voy a leer, Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, como dice, ¿según qué? El designio de su voluntad. La predestinación se hace según el designio de la voluntad de Dios, no según el designio de la voluntad del pecador. Hermanos, algo que nosotros tenemos que recordar es que todas las cosas pertinentes a la salvación del pecador, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde la elección hasta la glorificación, como leemos en Romanos, son obradas por Dios. Vamos a abrir Isaías 26:12. Isaías 26:12 dice la palabra del Señor: Jehová
tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Mire qué interesante la segunda parte. Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la predestinación? ¿Cuál es? Ya vemos nosotros que la salvación no es una casualidad, no ocurre porque sí, no descansa en los méritos ni en las acciones de los pecadores. Según nuestro pasaje, comienza en la eternidad pasada cuando nosotros no existíamos. Comienza con la elección y la predestinación que hace Dios conforme a su voluntad. Pero sabemos que Dios tiene un propósito en todo lo que hace, lo que Él hace. Dios no hace las cosas por hacerlas, como a veces nosotros hacemos, sino que Dios tiene un plan, como nosotros ya hemos hablado. Y Él está obrando, Él está actuando para que ese plan se cumpla. Nuestros tiempos nos demuestran un uso y un abuso de la doctrina de la predestinación, y quizás aquí es donde nosotros vamos a poder encontrar la parte práctica de esta hermosa y maravillosa doctrina. Hay un uso y hay un abuso de la doctrina de la predestinación. Las personas llegan a conocer intelectualmente esta doctrina. Hacen largos debates en su intención de defenderla como una doctrina que se halla en las Escrituras. Pero sus vidas no demuestran que ellos han sido predestinados de una manera real, ya que los estilos de vida de ellos son diferentes a los propósitos por los cuales Dios predestina para la salvación. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo es que siempre tiene que haber una aplicación práctica de la doctrina? Muchas veces nosotros hacemos largos debates. No, que la predestinación es bíblica, y comenzamos a argumentar de la misma manera como yo estoy argumentando para demostrar que la doctrina de la predestinación es la causa de la salvación de un pecador. Pero ¿y cómo es mi vida? Eso es lo que yo predico desde aquí, pero ¿cómo es mi propia vida? Ahí viene la parte práctica de la doctrina de la predestinación. Y nosotros tenemos que leer desde Efesios 1, ahí donde estamos, los versículos 3 y 6. Nosotros desde el versículo 3 hasta el versículo 14 podemos observar todas las bendiciones que Dios trae para su pueblo. Y desde el versículo 3 hasta el versículo 6 nosotros encontramos cuál es el motivo, la finalidad de la elección para luego predestinar a las almas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Allí es donde nosotros encontramos el propósito de la elección, el propósito de la predestinación: hacernos santos, para que seamos para alabanza de su gracia. Ahora nosotros tenemos que preguntar: ¿soy santo? ¿Soy un santo? ¿Realmente mi vida hace que los pecadores alaben la gracia de Dios? Sí, yo puedo tener muy bien calibrada mi mente en cuanto a la doctrina intelectual de la predestinación, pero ¿cómo es mi vida? Ya estamos demostrando por medio de la Escritura que Dios es quien predestina, y Dios es el que provoca, el que hace, el que actúa, el que es activo para la salvación. ¿Y qué nos enseña este pasaje que hemos leído?
Ya dijimos al principio de que la doctrina de la predestinación trae muchos debates entre los cristianos. Hemos enseñado que la doctrina de la predestinación incomoda también a muchas personas que profesan la fe. No quieren hablarlo, no quieren entenderlo, quieren cerrar sus Biblias y quizás verlo de una manera diferente a cómo es que nosotros estamos enseñando en esta hora, en esta meditación. Pero ¿qué cosa es lo que nos enseña a nosotros la doctrina de la predestinación? Este pasaje que hemos leído de la elección y de la predestinación nos enseña lo siguiente. Si usted es una persona que ama la santidad, aunque no entiende esta doctrina, entonces usted ha sido predestinado conforme al propósito de Dios. Si por su estilo de vida los incrédulos alaban el nombre de Dios, aunque usted aborrezca esta doctrina, entonces usted fue predestinado conforme al propósito de Dios. No interesa si a usted le agrada esta doctrina, no interesa si a usted no llega a comprender toda esta doctrina. Lo que importa es su testimonio de vida. Y en su testimonio de vida se valida el Evangelio. Que el Evangelio llegó a usted no solamente en palabras, como dicen Tesalonicenses, sino en toda convicción, en el poder del Espíritu Santo. En 2 de Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura: dice la Escritura, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya hemos visto que la elección es el otro lado de la moneda de la predestinación. Antes de la predestinación tiene que haber elección. Y la elección no se queda en elección, sino que tiene que haber la predestinación. Y este versículo es muy claro. Dice de que Dios es quien escoge desde el principio para salvar. ¿Cómo lo hace? Mediante la santificación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, a nosotros no nos debe impresionar el conocimiento de una persona. Por supuesto que en cierta manera nosotros nos alegramos que los hermanos tengan conocimiento. Nos alegramos de que los hermanos puedan crecer en el conocimiento, la sabiduría, en las Escrituras y en todas sus doctrinas. Por supuesto que nos alegra, pero no debe impresionarnos, sino que debemos ser conmovidos, y digo esta palabra, conmovidos por la santidad con la que viven. Debemos ser conmovidos por el deseo que tienen de obedecer a Cristo. Ese debe ser el motivo que debe de impresionarnos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado quizás con hermanos cuyas vidas vemos que nos impresionan? Yo hace no mucho tiempo atrás estaba conversando con unos pastores acerca de un amigo común que tenemos. Y ellos lo primero que me dijeron es que estaban impresionados del carácter que tenía este hermano. No estaban impresionados del conocimiento, simplemente dijeron: estoy impresionado del carácter de este hermano. ¿Y saben cuál fue la pregunta que hicieron inmediatamente? ¿Cuántas horas pasará en oración delante de la presencia de Dios? Y créanme que en esa conversación, así como yo también he conversado con este hermano, nunca hemos tocado temas teológicos como los que estamos tratando ahora. Pero simplemente su presencia es una presencia que impresiona. Su santidad es una santidad que impacta. Es algo que a mí me mueve a imitar a Él, imitar a Pablo, imitar al Señor. Por eso les decía, no debemos impresionarnos. ¿Por qué? Porque hay hermanos y hermanas cuyas vidas
son cartas vivas de Cristo, cartas vivas. Ellos son apartados del pecado, son apartados del mundo. Y esa es la lectura viva que hacen los incrédulos de tal persona que ha hecho una profesión de fe. Cambio, un cambio sustancial, un cambio creciente, un cambio que no es intermitente, es un cambio constante. Eso es lo que impacta, hermanos, al mundo. Somos así nosotros. Entendemos bien la doctrina de la predestinación, pero ¿cómo ha afectado eso nuestras vidas? ¿Somos realmente predestinados nosotros? Pero no solamente los incrédulos, sino también otros hermanos en la fe. Somos impactados, y ya les había comentado a ustedes de eso. Hermanos, ningún pecador es salvado por casualidad. La Biblia nos dice que hay un ser perfecto e infinito, que tiene un plan que es perfecto e infinito. Un plan que se lleva a cabo sin que nadie pueda detener su mano ni decirle qué haces. Todo pecador es salvado con un propósito múltiple. Primero, para que sea hecho un santo, es decir, para vivir una vida separada del pecado y del mundo. Y segundo, para que por medio de aquella santidad seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito por el cual Dios predestina, escoge, predestina y lleva a cabo la salvación, para hacernos santos. Y para que por medio de esa santidad el mundo alabe su nombre, glorifique su nombre. Hermanos, como palabras finales, yo quisiera decir que hay personas que están sin Cristo, quienes se angustian por causa de la doctrina de la predestinación. Ellos, por ejemplo, entran en conflictos mentales. Ellos dicen, ¿seré predestinado o no seré predestinado para la salvación? Pero yo no puedo decir quién es predestinado. Tampoco puedo decir quién no es predestinado. Lo único que sé es que Dios invita a los pecadores para que se reconcilien con Él, buscándole, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo que Cristo los sustituyó en aquella cruz. Eso es lo que yo sé. Ese es el Evangelio. Cristo llamando a los pecadores para que se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Usted hace eso, usted es un predestinado. Usted no quiere hacerlo porque ama más su pecado, ama más la mundanalidad. Usted no es un predestinado. Pero la invitación está allí. Y nosotros vamos a saber quién fue predestinado y quién no fue predestinado el mismo día de su muerte. Porque mientras vive esa persona, hay esperanza para su alma. En Jeremías 24, versículos del 11 al 14, dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dice esta Escritura en el versículo 13, una invitación que no podemos ignorar: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón, dice, y seré hallado por vosotros. Búsquele. Búsquele. El que busca, halla, dice la Escritura. El que busca, halla. Búsquele, le va a hallar. Y ahí entenderá que usted fue un predestinado. Yo no lo puedo hacer, no puedo afirmarle nada más que
abrir la Escritura junto con usted y enseñarle qué es lo que Dios habla acerca de la salvación. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido acerca de la predestinación, Señor. Agradecemos mucho tu palabra, Señor, el consejo que tú nos traes. Sella, Señor, este mensaje en nuestros corazones y ayúdanos, Padre bueno, para que podamos ponerlo por práctica. Así también, Señor, que podamos nosotros ser cartas vivas, Señor, donde demostramos esa obra poderosa que tú haces en el corazón de un pecador, convirtiéndolo en un santo, para que aquellos que no conocen tu nombre, Señor, te alaben y te glorifiquen al ver esa creación nueva que haces tú en la vida de un pecador. Padre, bendice a las personas que han escuchado este mensaje. Te lo pido en los méritos de Cristo. Amén. Amén.